Ojalá alguien me eligiera a mí. Solo una vez. Elena creyó que nadie, salvo su padre al otro lado del teléfono, había escuchado aquella confesión. Pero detrás de la puerta de una lavandería, Daniel, un carpintero al que apenas conocía, se quedó inmóvil al oírla. Él no era rico, no podía comprarle una vida mejor ni resolver todos sus problemas, pero a la mañana siguiente regresó con algo inesperado y una propuesta que Elena jamás habría imaginado. Lo que comenzó como un simple acto de bondad acabaría enfrentándola a la humillación de su propia familia y obligaría a Daniel a descubrir que incluso ayudar a alguien puede convertirse en un error. ¿Qué hizo aquel desconocido después de escuchar las palabras que Elena llevaba años ocultando? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia llevaba horas cayendo sobre Santander cuando Elena Martín miró el reloj de la lavandería. Faltaban 40 minutos para cerrar. A sus 46 años, conocía aquel lugar casi como su propia casa. Sabía qué secadora calentaba demasiado, qué lavadora necesitaba un pequeño golpe para arrancar y qué clientes necesitaban ayuda aunque nunca la pidieran. Una anciana intentaba guardar unas sábanas en una bolsa mientras sujetaba el paraguas. «Déjeme ayudarla, señora Carmen». «Puedo sola». «Lo sé, pero yo tengo 2 manos libres». Elena llevó la bolsa hasta el taxi y regresó con las mangas mojadas. «¿Siempre hace eso?», preguntó una voz. El hombre junto a la tercera lavadora tendría unos 49 años. Vestía ropa de trabajo y una chaqueta cubierta de serrín. Sus manos ásperas revelaban años de trabajo manual. ¿Ayudar a la gente? Salir bajo la lluvia por ellos, solo cuando son más testarudos que yo. El hombre sonrió. Daniel Ruiz. Elena. ¿Solo Elena? Por ahora. Daniel rió y no insistió. Su lavadora se había averiado y necesitaba limpiar la ropa del taller. Era carpintero y tenía un pequeño local donde reparaba muebles. Nada en él parecía extraordinario. Así que Elena volvió a su trabajo. Poco después sonó su teléfono. «Hola, papá». «Lucía llamó», dijo don Manuel. Elena dejó de doblar una toalla. Sabía por qué. Su hermana celebraría 20 años de matrimonio aquel sábado. La invitación llevaba semanas en su bolso y tenía una frase que Elena intentaba ignorar. Elena Martín y acompañante. Preguntó si vas a ir. Probablemente. Cuando dices probablemente, normalmente significa que esperas encontrar una excusa antes del sábado. Elena sonrió a pesar suyo. Su padre la conocía demasiado bien. No quiero volver a entrar sola en una habitación llena de gente que me mira como si tuviera que explicar mi vida. Al fondo, la lavadora de Daniel terminó. Él recogió su ropa y caminó hacia el pequeño almacén donde Elena le había indicado que había bolsas. Ella no lo vio. «No tienes que explicar nada», dijo Manuel. «Tú lo dices porque eres mi padre. Allí será lo mismo de siempre. Preguntarán si tengo pareja, dónde trabajo, y cuando diga que sigo en una lavandería aparecerá esa sonrisa». «¿Qué sonrisa?» «La de pobrecita Elena». Manuel soltó un suspiro. «A mí me preocupa más que trabajes tantas noches que lo que puedan pensar ellos». Elena guardó silencio un instante. «Tengo 46 años, papá. Trabajo de noche, vivo contigo, y cada reunión familiar parece recordarme todo lo que supuestamente me falta». «Yo vivo contigo», corrigió Manuel. «La casa era tuya antes de que mi espalda decidiera jubilarse». Elena sonrió débilmente. Durante años había fingido que no le dolían las comparaciones con Lucía. Las preguntas sobre por qué nunca se había casado y aquellos comentarios disfrazados de preocupación. Pero aquella noche estaba demasiado cansada para fingir. A veces desearía que alguien me eligiera a mí. En el pasillo, Daniel se detuvo. Elena miró la lluvia tras los cristales. «Solo una vez, papá. No quiero un hombre rico ni alguien que venga a resolverme la vida. No necesito eso». Hizo una pausa antes de pronunciar lo que realmente le costaba admitir. «Solo quisiera que alguien entrara conmigo en una habitación y estuviera orgulloso de estar a mi lado». Daniel permaneció inmóvil detrás de la puerta. No intentaba escuchar,
pero ya era demasiado tarde para no hacerlo. Manuel tardó unos segundos en responder. Yo llevo 46 años orgulloso de ti. Elena cerró los ojos. Tú no cuentas. Qué poca consideración. Ella soltó una pequeña risa. ¿Sabes a qué me refiero, papá? Sí, lo sé. Aquellas 2 palabras fueron suficientes. Te llamaré cuando llegue a casa. Después de despedirse de su padre, Elena volvió a doblar la ropa. Daniel apareció unos segundos más tarde con su bolsa. ¿Todo bien?, preguntó ella. Daniel dudó. Podría haberle contado lo que había oído. ¿No lo hizo? Sí, gracias por la ayuda. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Elena. Él salió bajo la lluvia. Elena siguió trabajando sin imaginar que aquel desconocido acababa de escuchar una confesión que llevaba años escondiendo, incluso de sí misma. Daniel llegó hasta su vieja furgoneta, pero permaneció un momento detrás del volante mirando las luces de la lavandería reflejadas sobre el asfalto. Una frase seguía resonando en su cabeza. Solo quisiera que alguien estuviera orgulloso de estar a mi lado. Daniel no era rico, ni tenía poder para cambiar la vida de Elena. Solo era un carpintero con un pequeño taller, una furgoneta vieja y una vida corriente. Pero aquella noche no pensó en cambiarle la vida. Solo pensó en la tristeza con la que había pronunciado aquellas palabras. Y a la mañana siguiente, Elena descubriría que Daniel había decidido volver. A la mañana siguiente, Elena estaba colocando detergentes cuando sonó la campanilla de la puerta. Al levantar la vista, reconoció a Daniel. No llevaba ropa para lavar, solo una pequeña caja de madera. ¿Otra vez por aquí? Esta vez no vengo por la lavadora. Daniel dejó la caja sobre el mostrador. Tengo que decirte algo. Anoche escuché parte de tu conversación con tu padre. Elena cambió de expresión. ¿Qué parte? Cuando dijiste que deseabas que alguien te eligiera. Eso era privado. Lo sé. Estaba en el almacén y no pretendía escuchar. Elena cruzó los brazos. ¿Y has vuelto porque te doy pena? No, ni siquiera te conozco lo suficiente para sentir pena por ti. Aquella respuesta la desconcertó. Ábrela, dijo Daniel. Dentro había un pequeño trozo de cristal verde, redondeado por el mar. ¿Cristal de mar? Lo encontré hace años. La caja la hice con un pedazo de madera que un cliente quería tirar por esa mancha. Elena acarició la veta oscura. A mí me parece bonita. A mí también. A veces alguien mira algo durante 2 segundos y decide que ya no sirve. Otro mira un poco más y ve otra cosa. Daniel no explicó más. También escuché lo de la celebración de tu hermana, añadió. Si todavía quieres ir, puedo acompañarte. ¿Por qué? Porque sé lo que es no querer entrar solo en un lugar. Ni siquiera me conoces. Es verdad. Entonces no. Daniel asintió. De acuerdo. No insistió, dejó la caja y se marchó. Durante los días siguientes, Elena volvió a verlo. Una tarde Daniel entró para lavar unas mantas y descubrió que una mesa de la lavandería cojeaba. ¡Funciona!, protestó Elena. Daniel apoyó una mano y la mesa se inclinó. Tenemos conceptos distintos de funcionar. La reparó en pocos minutos. Otro día encontró a don Manuel esperando a su hija. El mango de su bastón estaba flojo. «Todavía sirve», dijo Manuel. «Eso dicen mis clientes justo antes de que algo se rompa». Daniel lo arregló sin aceptar dinero. «Papá, no te acostumbres», bromeó Elena. «La próxima vez te cobrará». «A usted sí», respondió Daniel. «Él me cae mejor». Manuel soltó una carcajada. Elena empezó a comprender que Daniel no era amable solo cuando quería impresionarla. Parecía ser simplemente su manera de tratar a los demás. Una noche, al terminar su turno, Elena lo encontró junto a su vieja furgoneta con un vaso de café. ¿Me estás esperando? No. Elena miró el vaso. Ese café está frío. ¿Puede ser café frío? La cafetería cerró hace media hora. Daniel suspiró. Miento bastante mal. Terriblemente. Solo quería asegurarme de que salieras bien. Está lloviendo. Tengo coche, lo sé. No había una gran declaración detrás de aquello. Solo un hombre cansado con un café que ya no echaba vapor. Elena lo observó unos segundos. La celebración es este sábado.
Daniel levantó la cabeza. Lo recuerdo. ¿Puedes acompañarme? ¿De verdad? Hay condiciones. Daniel sonrió. Por supuesto. Nada de flores. De acuerdo. Nada de regalos. Dada. Elena lo miró directo. Intenté salvarme. Daniel recordó las palabras que había escuchado aquella primera noche. Haré lo posible. El sábado a las 7, Elena abrió la puerta de su coche, pero se volvió. Una cosa más. ¿Tienes traje? Daniel tardó demasiado en responder. Tengo uno. ¿De qué año? Eso no es importante. Elena soltó una carcajada. Daniel subió a su furgoneta y se marchó. Por primera vez desde que había recibido aquella invitación, Elena pensó en el sábado sin sentir el mismo peso en el estómago. No porque Daniel fuera a solucionar nada, simplemente porque, durante unas horas, alguien caminaría a su lado, y ninguno de los dos imaginaba que una sola frase de Lucía convertiría aquella celebración en algo que Elena jamás olvidaría. El sábado, a las 7 en punto, Daniel llamó a la puerta de Elena. Cuando ella abrió, tuvo que contener una sonrisa. Daniel llevaba un traje oscuro en buen estado, aunque claramente pertenecía a otra época. No digas nada, advirtió él. No he dicho nada. Pero lo estás pensando muy fuerte. Elena rió. Llevaba un vestido azul oscuro que había arreglado ella misma. Daniel la miró unos segundos. Estás muy guapa. Gracias. No hubo flores ni regalos. Daniel había respetado sus condiciones. La casa de Lucía estaba llena de familiares y amigos. Cuando abrió la puerta y vio a Daniel detrás de su hermana, su sonrisa vaciló apenas un instante. ¿No me dijiste que traerías a alguien? La invitación decía, y acompañante. Claro, pasad. Durante la cena, Lucía empezó a hacer preguntas. ¿A qué te dedicas, Daniel? Soy carpintero. ¿Tienes una empresa? Un pequeño taller. Ah, una sola sílaba bastó para que Elena reconociera aquel tono. Lucía giró distraídamente su alianza y miró hacia Andrés, que conversaba con unos invitados al otro extremo de la mesa. Llevaban 20 años casados, pero apenas habían intercambiado unas palabras desde que comenzó la cena. Cuando Andrés levantó la vista, Lucía enderezó los hombros y sonrió. Después volvió a mirar a Daniel. ¿Y trabajas tú solo? Casi siempre. Debe de ser difícil vivir de algo así. Algunos meses más que otros. Daniel lo dijo con tanta naturalidad que Lucía no encontró qué responder. Más tarde comenzó a hablar de su hermana. Elena siempre ha sido la responsable, sigue trabajando en la lavandería, incluso de noche. Lucía, solo estoy contando. Mencionó que Elena vivía con Manuel, que casi nunca salía y que llevaba años ocupándose de los problemas de todos. Cada comentario parecía inocente por separado. Juntos sonaban como una lista de todo lo que, según Lucía, le faltaba a su hermana. Daniel permaneció callado. Entonces Lucía se volvió hacia él. Espero que sepas dónde te estás metiendo. Elena dejó los cubiertos. Ya basta. No estoy diciendo nada malo. Solo quiero que entienda que tienes muchas responsabilidades. Papá necesita ayuda. Trabajas de noche y siempre hay alguna factura o algún problema. Lucía, advirtió Manuel. Ella tomó su copa. Antes de beber, volvió a mirar hacia Andrés. Él seguía conversando sin prestarle atención. Solo digo que después de tantos años pensé que Elena encontraría a alguien que pudiera ofrecerle un poco más. El silencio empezó a extenderse alrededor de la mesa. Lucía miró a Daniel. Esperaste tanto tiempo y al final elegiste un hombre que tampoco tiene nada. Elena sintió el golpe. Varias personas apartaron la mirada. Daniel dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Tienes razón. Elena giró hacia él. No tengo mucho, continuó Daniel. Tengo un pequeño taller, una furgoneta vieja y probablemente el traje más anticuado de esta habitación. Alguien contuvo una sonrisa. Daniel mantuvo la mirada en Lucía. Pero tengo suficiente para no hacer jamás que su hermana se avergüence de quién es. Lucía se quedó inmóvil. Daniel no añadió nada más. No enumeró las virtudes de Elena ni trató de hablar por ella. Simplemente retrocedió ligeramente. Elena comprendió el gesto. Aquella parte le correspondía a ella.
Trabajo en una lavandería. Lucía, es verdad. Su hermana guardó silencio. Cuido de papá, también es verdad. Y sí, miro cuánto cuestan las cosas antes de comprarlas. Elena respiró profundamente. Pero nada de eso me hace menos que tú. Yo nunca he dicho... No de esa manera, pero llevas años consiguiendo que suene así. Lucía bajó la mirada. Sus dedos volvieron, casi involuntariamente, hacia la alianza. Por primera vez, Elena no intentó suavizar sus palabras para evitar una discusión. He pasado demasiado tiempo entrando en estas reuniones pensando qué iban a opinar los demás de mi vida. Tomó su abrigo. Esta noche ya no quiero hacerlo. Se acercó a Manuel. Vamos a casa, papá. El anciano se levantó y tomó su bastón. Antes de marcharse, Elena miró a su hermana. Lucía seguía sentada, con una mano alrededor de la copa y la otra sobre la mesa. Andrés finalmente había dejado de conversar y la observaba desde lejos. Por un instante, Elena estuvo a punto de decir algo más. No lo hizo. Aquella noche no necesitaba comprender por qué Lucía se comportaba así para saber que le había hecho daño. Elena salió. Daniel caminó detrás de ella sin tocarla ni preguntarle si estaba bien. Cuando llegaron a la calle, simplemente abrió el paraguas y se colocó a su lado. Elena respiró el aire frío. Durante años había imaginado lo diferente que sería entrar en una reunión acompañada. Nunca había pensado que lo verdaderamente difícil sería aprender a marcharse cuando alguien intentaba hacerla sentir pequeña. Miró a Daniel. Él no dijo nada. Y aquella noche, por primera vez, Elena agradeció más su silencio que cualquier palabra. Después de aquella noche, algo cambió entre Elena y Daniel. Ya no necesitaban inventar motivos para verse. A veces tomaban un café después del turno de Elena. Otras, ella pasaba por el pequeño taller y conversaban mientras Daniel trabajaba entre olor a madera y serrín. Poco a poco, Elena empezó a contarle cosas que normalmente guardaba para sí misma. El cansancio de trabajar de noche, las facturas, la preocupación por Manuel y el miedo de verlo envejecer. Una tarde confesó: a veces pienso que a los 46 ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Daniel dejó de lijar. No creo que sea tarde. Es fácil decirlo. Sí, admitió él, decirlo siempre es la parte fácil. Elena sonrió. Daniel sabía escuchar. Sin embargo, todavía tenía un defecto muy propio de alguien que llevaba años reparando cosas. Cuando veía un problema, buscaba inmediatamente una solución. Días después, su amigo Javier pasó por el taller. Tenía un pequeño negocio de muebles y necesitaba a alguien para encargarse de pedidos, llamadas y facturas. El horario era diurno y el sueldo mejor que el de la lavandería. Daniel pensó en las noches en que había visto a Elena salir agotada del trabajo. Recordó todo lo que ella cargaba sobre los hombros y se convenció de que aquella oportunidad podía aliviarle parte del peso. Conozco a alguien que podría hacerlo muy bien. Le habló de Elena, de su experiencia y de las responsabilidades que tenía con su padre. Después le dio su número. Mientras lo hacía, creyó que simplemente estaba abriendo una puerta para ella. No se preguntó si Elena quería cruzarla. 2 días después, ella recibió una llamada. ¿Elena Martín? Soy Javier. Daniel Ruiz me habló de usted. ¿Daniel? Sí, me contó un poco sobre su situación. Creo que este trabajo podría venirle muy bien. Elena se quedó en silencio. No era la oferta lo que le molestaba, era aquella frase. Me contó sobre su situación. Esa misma tarde fue al taller. Daniel supo al verla que algo ocurría. ¿Qué pasó? ¿Le contaste mi vida a Javier? Daniel dejó la herramienta que tenía en las manos. ¿Te llamó? ¿Le diste mi número sin preguntarme? Sí, pero pensé que... ¿También le contaste que cuido de mi padre y que trabajo de noche? Daniel respiró. Solo quería que entendiera por qué pensé que el puesto podía interesarte. Elena lo miró con decepción. No tenías derecho, solo intentaba ayudarte. Lo sé. Aquella respuesta lo desconcertó. Y eso es precisamente lo que me duele. Daniel frunció el ceño. No lo entiendo. Me viste cansada y decidiste que necesitaba otra vida. No decidí por ti.
Solo conseguí una oportunidad, sin preguntarme. Daniel guardó silencio. Quizá quiera cambiar de trabajo, continuó Elena. Quizá quiera estudiar algo. Quizá siga un año más en la lavandería. Pero quiero ser yo quien tome esa decisión. Solo pensé que merecías algo mejor. Elena negó lentamente con la cabeza. Entonces pregúntame qué significa mejor para mí. Daniel bajó la mirada. Aquella frase lo golpeó más que cualquier reproche. Elena observó sus manos. Aquellas manos capaces de reparar casi cualquier cosa que se rompiera delante de él. No necesito que arregles mi vida. Daniel... Él comprendió entonces lo que había hecho. No había querido controlarla, había querido quitarle una carga. Pero en su prisa por ayudar había olvidado algo básico. Elena no era un problema que necesitara reparación. Tienes razón, dijo finalmente. Lo siento. Ella tragó saliva. Precisamente porque sabía que Daniel había actuado con buenas intenciones, aquello resultaba más difícil. Necesito un poco de distancia. La tristeza apareció en el rostro de Daniel, pero no discutió. No enumeró todo lo que había hecho por ella ni trató de convencerla de que estaba exagerando. Solo asintió. De acuerdo. Elena tomó su bolso y salió del taller. Daniel permaneció allí, rodeado de muebles a medio reparar. Sobre la mesa había una silla con una pata rota. Su primer impulso fue tomar una herramienta y continuar trabajando, pero se quedó mirándola. Durante años había aprendido que casi todo podía arreglarse si uno encontraba la herramienta correcta. Aquella tarde entendió que con las personas era diferente. A veces, incluso cuando querías ayudar de verdad, lo primero que debías hacer era preguntar antes de tocar nada. Daniel cumplió su palabra. No llamó a Elena. No apareció en la lavandería ni dejó regalos en el mostrador. Incluso cuando se encontró con don Manuel en el mercado, se limitó a saludarlo y siguió su camino sin preguntar por ella. Elena lo supo por su padre, y aunque una parte de ella esperaba que Daniel intentara acercarse, otra agradeció que hubiera respetado exactamente lo que le pidió. Pasaron varias semanas. Daniel comenzó a colaborar los sábados en un centro comunitario del barrio. Al principio reparaba mesas, estanterías y sillas viejas, hasta que algunas personas empezaron a pedirle que les enseñara. Así nació un pequeño taller gratuito de carpintería. Una tarde, un hombre mayor luchaba con una silla mientras Daniel observaba. ¿No vas a hacerlo tú? No. Tardaría 5 minutos. Seguramente. Entonces, ¿por qué me dejas sufrir? Daniel sonrió. Porque si la arreglo yo, mañana seguirás necesitándome. Si la arreglas tú, la próxima podrás hacerlo solo. Mientras lo decía, pensó inevitablemente en Elena. Meses atrás habría tomado la herramienta de las manos del hombre. Esta vez esperó. Mientras tanto, la vida de Elena también empezó a moverse. Una mañana acompañó a Manuel a una consulta. Al salir, encontraron a una mujer mayor intentando comprender unos documentos que debía presentar para solicitar ayuda domiciliaria. No entiendo nada, murmuró la mujer. Elena se sentó junto a ella, leyó los papeles. Le explicó dónde debía firmar y anotó en una hoja los documentos que aún necesitaba. ¿Trabajas aquí?, preguntó la mujer. No, pues deberías. La frase pareció una broma, pero Elena siguió pensando en ella. Durante años había acompañado a su padre a consultas, organizado medicamentos, rellenado formularios y ayudado a vecinos mayores con trámites que les resultaban imposibles. Siempre había considerado aquellas tareas parte de sus obligaciones. Nunca había pensado que también fueran una habilidad. Días después vio un folleto sobre un curso de apoyo a personas mayores. Esta vez no pasó de largo. Se inscribió. La primera noche regresó a casa convencida de que había cometido un error. Todos son más jóvenes que yo, dijo mientras preparaba la cena. Manuel levantó la vista. ¿Cuántos años tienes? 46. Yo, 72. Si quieres hacemos una competición. Elena rió. Hablo en serio, yo también. Además, llevas años practicando conmigo gratis. Ya era hora de aprovecharlo. Eres un paciente terrible. Entonces estás preparada para cualquier cosa. Elena continuó asistiendo.
Poco a poco descubrió que sabía más de lo que imaginaba. Aquellos años cuidando de Manuel, que tantas veces otros habían presentado como una carga que la mantenía estancada, también le habían enseñado a escuchar, tener paciencia y acompañar a quienes empezaban a perder independencia. 3 meses después, el centro le ofreció algunas horas de trabajo. Elena aceptó. No abandonó la lavandería. Todavía necesitaba aquel sueldo y ninguna puerta mágica se había abierto ante ella. Simplemente empezó a construir algo nuevo mientras conservaba lo que todavía necesitaba. Lucía también comenzó a cambiar. Una mañana llevó a Manuel a una consulta porque Elena tenía clase. Otra semana recogió sus medicamentos sin esperar a que su hermana se lo pidiera. Una tarde, mientras ordenaban la cocina, Lucía habló. Creo que durante años pensé que, como siempre, podías con todo. No necesitabas ayuda. Elena dejó un plato sobre la mesa. Sí la necesito. Lucía bajó la mirada. Debí haberlo entendido antes. Elena no respondió inmediatamente. Todavía puedes hacerlo ahora. No hubo lágrimas ni un abrazo que borrara años de heridas. Pero a la semana siguiente Lucía volvió a llevar a Manuel al médico. Y a la siguiente apareció para hacerle la compra. Elena empezó a confiar más en aquellos pequeños actos que en cualquier gran disculpa. Una tarde llegó al centro comunitario y escuchó golpes de martillo en otra sala. ¿Quién está ahí?, preguntó. El carpintero de los sábados. Elena se acercó a la puerta. Era Daniel. Estaba enseñando a varias personas a reparar muebles. Explicaba, esperaba y, cuando alguien se equivocaba, no le quitaba la herramienta de las manos. Entonces levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Elena. Daniel no caminó hacia ella. Solo inclinó ligeramente la cabeza y volvió con sus alumnos. Elena permaneció allí unos segundos. Después continuó hacia su clase. Todavía no estaba preparada para acercarse. Pero algo había cambiado. Al mirar a Daniel desde aquella puerta, ya no vio al hombre que había intentado decidir por ella. Vio a alguien que parecía haber aprendido de su error, y por primera vez desde aquella discusión, Elena pensó que quizá algún día volverían a hablar. Cuando ocurriera, no sería porque Daniel hubiera insistido hasta conseguir otra oportunidad. Sería porque ella habría decidido acercarse. La primavera llegó a Santander sin hacer demasiado ruido. El centro comunitario organizó una jornada abierta para mostrar sus actividades. Elena pasó buena parte de la mañana ayudando a personas mayores con formularios, citas y solicitudes de asistencia. 3 meses atrás apenas estaba empezando allí. Ahora se movía con naturalidad entre las mesas y varias personas ya la buscaban por su nombre. Mientras ayudaba a una mujer con unos documentos, escuchó unas risas al otro lado del salón. Levantó la vista. Daniel estaba allí. Un hombre mayor intentaba reparar una silla mientras él observaba con las manos en los bolsillos. «La pieza no entra», protestó el hombre. «Porque está al revés», respondió Daniel. «¿Y llevas 5 minutos mirándome sin decirlo?» Daniel sonrió. «Estaba esperando a que lo descubrieras». Elena no pudo evitar reír. Daniel escuchó la risa y levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. Durante unos segundos, ninguno se movió. Daniel podría haber cruzado la sala. No lo hizo. Solo sonrió y volvió a prestar atención al hombre. Elena terminó de ayudar a la mujer. Cerró la carpeta y permaneció unos segundos observándolo. Después respiró profundamente y cruzó la habitación. ¿Hola? Daniel se volvió. «Hola, Elena». Hubo un silencio extraño, pero no desagradable. «He pensado mucho en lo que pasó», dijo él. Elena esperó. Creía que ayudar a alguien significaba quitarle un problema de encima. Si podía arreglarlo, lo arreglaba. Miró hacia la silla. «Supongo que tardé demasiado en entender que las personas no son muebles». Elena levantó una ceja. «Unos cuantos meses, nunca dije que aprendiera rápido». Ella sonrió. Daniel volvió a ponerse serio. «No debí hablar con Javier ni darle tu número, mucho menos contarle cosas que tú me habías confiado». Hizo una pausa. «Lo siento». No añadió ninguna explicación. Elena asintió. «Gracias por decirlo así».
Abrió su bolso y sacó la pequeña caja de madera que Daniel le había regalado. Él la reconoció inmediatamente. ¿Todavía la tienes? Elena abrió la tapa. Dentro seguía el cristal verde. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que alguien puede mirar algo y decidir demasiado rápido que ya no sirve. Sí. Elena tomó el cristal entre los dedos. Pero te equivocaste en una cosa. Daniel esperó. Su valor no empieza cuando alguien decide recogerlo. La luz atravesó el cristal. Ya lo tenía antes. Daniel la miró durante unos segundos. No respondió. Tampoco hacía falta. Elena guardó el cristal. Tengo que regresar al trabajo. Claro. Dio 2 pasos y se volvió. ¿Daniel? ¿Sí? Me alegra verte. La sonrisa de él apareció lentamente. A mí también. Unas semanas después. Daniel la esperó a la salida del centro. Esta vez no llevaba un café frío ni fingió estar allí por casualidad. Quiero preguntarte algo. Eso suena peligroso. ¿Quieres cenar conmigo? Elena fingió pensarlo. ¿Como 2 personas que no quieren entrar solas en un restaurante? Daniel negó con la cabeza. No, esta vez es una cita. Entonces sí. Aquella noche caminaron hacia un pequeño restaurante cerca del mar. Daniel seguía teniendo el mismo taller y la misma furgoneta vieja. Elena todavía hacía algunos turnos en la lavandería mientras trabajaba en el centro. Manuel continuaba protestando cada vez que sus hijas intentaban hacer demasiado por él. Lucía había empezado a visitarlo con frecuencia. Entre las 2 hermanas las cosas estaban mejor. Aunque todavía quedaban silencios incómodos. Algunas heridas necesitaban más que unas semanas. Nada se había transformado mágicamente. Antes de entrar al restaurante, Daniel abrió la puerta. Elena se detuvo. Por un instante recordó aquella noche lluviosa en la lavandería. Había dicho que deseaba encontrar a alguien que entrara orgulloso en una habitación a su lado. Ahora Daniel estaba allí. ¿Qué pasa?, preguntó él. Elena lo miró y sonrió. Nada, y entró. Daniel cruzó la puerta después de ella, no delante, a su lado. Durante la cena hablaron del taller, de Manuel y de una mujer del centro que insistía en llamar a Elena cada vez que olvidaba dónde había guardado sus gafas. Daniel consiguió hacerla reír 2 veces antes de que llegara el primer plato. En un momento, Elena abrió el bolso buscando un pañuelo. La pequeña caja de madera estaba allí. La abrió. Bajo la luz cálida del restaurante, el cristal verde brilló entre sus dedos. ¿Todo bien?, preguntó Daniel desde el otro lado de la mesa. Elena levantó la mirada hacia él. Después volvió a mirar el cristal. Sí. Lo guardó en la caja y cerró la tapa con cuidado. Daniel empezó a contarle algo que había ocurrido aquella mañana en el taller. Elena dejó el bolso a un lado y volvió a escucharlo, sonriendo. A través de la ventana podía verse el mar oscuro bajo las luces de Santander. Elena miró un instante hacia él. Luego volvió la vista hacia Daniel. Y la conversación continuó. Algunas historias no terminan cuando 2 personas vuelven a encontrarse, sino cuando aprenden a mirarse de una manera diferente. Elena descubrió un nuevo camino. Daniel aprendió que ayudar también significa respetar, y hasta Lucía comenzó a comprender que ciertos errores no se corrigen con palabras, sino estando presente cuando antes no lo estuvo. Y ahora queremos conocer tu opinión. Si esta historia te ha gustado, escribe un 1 en los comentarios. Si hay algo que podríamos mejorar, escribe un 0 y cuéntanos qué cambiarías. A veces creemos que para hacer feliz a alguien debemos resolver sus problemas, ofrecerle más dinero o evitar de cualquier dificultad. Pero la verdadera bondad puede ser mucho más sencilla. Escuchar sin juzgar, acompañar sin imponer y ofrecer una oportunidad sin decidir por la otra persona. Porque el cariño sincero, el respeto y una familia dispuesta a reconstruirse pueden valer mucho más que cualquier posición social. Personalmente, esta historia me recuerda algo que también vemos en la vida real. Nunca es demasiado tarde para reconocer un error y tratar de hacerlo mejor. Hay heridas que una disculpa no puede borrar de inmediato, pero los pequeños actos repetidos con sinceridad pueden empezar a reparar lo que parecía perdido.
Esta es una historia adaptada con fines narrativos y educativos, inspirada en situaciones y emociones humanas que pueden reflejar experiencias de la vida cotidiana. Dedica un momento a pensar en las personas que han caminado contigo durante tantos años. Quizá haya alguien a quien escuchar mejor, una relación que todavía pueda repararse o una mano que merezca otra oportunidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, puedes suscribirte al canal y compartirla con alguien que también pueda encontrar algo valioso en ella. Porque quizá una familia no sea aquella en la que nadie se equivoca, sino aquella donde, después de reconocer los errores y aprender a perdonar, todavía queda una silla libre para quien decide volver.